Él me alerta y alimenta con su palabra y su amor. Pedir que busquen la carta a los hebreos. Carta a los hebreos está en el Nuevo Testamento. Está antes de Primera de Pedro. Y me gustaría que todos tuvieran ahí el capítulo 4 abierto. Versículo número 12 es lo que vamos a leer, pero vamos a estar leyendo de Hebreos. Ángelo, qué bueno verte, ¿eh? Te extrañamos el domingo. Muy bien, qué bueno que estuviste. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Sí, digan sí. Muevan la cabeza. Sarita, qué bueno. Alejandra, gusto en verles. Gracias a Dios. Dice así este versículo, y ahorita vamos a ver el contexto. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A ver, todos juntos, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este capítulo 4, el versículo 12, está inmerso en todo un diálogo que está. Por eso me gusta que tengas la Biblia puesta, para que tú veas lo que está al lado del texto base de la predicación. Y esta carta a los hebreos, este versículo sobre el valor de la Biblia, está inmerso en un capítulo que está desarrollando una idea respecto a qué está pasando con algunos creyentes en una situación en la cual no encuentran reposo. Fíjense, versículo 1 está diciendo: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No alcanzaban ¿qué? El reposo. El que está escribiendo esta carta está visitando a las familias y está viendo que están llenas de ansiedades y preocupaciones, de afanes, y no están en un reposo, no viven en un reposo. Y todo este texto que está hablando tiene que ver con esta situación. Cuando hablamos de reposo, como es una carta a los hebreos, a los judíos de origen judío, ellos pensaban que el reposo era un día, el Shabbat. Y todavía hay gente aquí a nuestro alrededor que se vuelve judaizante y quieren estar en el sábado haciendo estas prácticas, pensando que el reposo que ofrece Dios es un reposo religioso de un día, de que hay que guardar el sábado. Pero aquí el autor está diciendo, es que ese reposo no es un día, sino es un estado de vida, un estado de paz. Tú has estado al lado de gente que respira paz, que transpira paz, y has estado al lado de gente que transpira ansiedad, preocupación, miedo, nerviosismo. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Tú misma, yo creo que has estado en un día donde estás con muchos nervios y ansiedades, y lo sabes, en tu interior hay demasiadas situaciones allí conflictivas, pero creo que también has estado en situaciones en el cual estás bien, estás en reposo. Y lo que
está diciendo es la importancia de encontrar ese reposo. El versículo 7 dice por qué no encuentran el reposo. Dice, si oyeres hoy su voz, que no endurezcáis vuestros corazones, ¿sí? Está diciendo más cosas el versículo 7, pero si ves la última parte, dice, a ver, leemos todos juntos, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones, no endurezcan sus corazones. ¿Cuál es el problema de no encontrar el reposo? Que tenían duro el corazón, su corazón se había endurecido. Y entonces por eso está hablando ya en el versículo 12, cuál es la solución para la dureza del corazón que no deja entrar en reposo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. ¿Y qué hace esa espada? Penetra. Por lo tanto, si hay algo endurecido ahí adentro, ¿qué va a hacer esa espada? Pues va a penetrar para dejar de estar endurecidos. ¿Cuál es la solución ante la cuestión de ansiedad que viven los creyentes? Dice, no endurezcan sus corazones. Y miren, aquí está la palabra de Dios para evitar que se endurezca el corazón, porque la palabra de Dios es una espada, dice, es una espada de doble filo. Y más adelante también Pablo hablaría acerca de la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Así es que lo que hoy tenemos que ver tiene que ver con esa espada del Espíritu, la Biblia como una espada del Espíritu. En una ocasión se dice que un hombre asaltó a un predicador, Thomas Wesley, y cuando le estaba asaltando con un cuchillo, le quitó su cartera y el predicador Wesley le dice, permítame decirle algo, tiempo vendrá en que vaya a reconsiderar el camino de su vida, nada más déjeme que le quede claro en su mente, la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Se lo quedó viendo a los ojos y le dijo eso. El asaltante pues tomó la cartera y se fue. Muchos años después, al final de una predicación de Wesley, un hombre se presentó, era un hombre bien vestido, era un hombre con un semblante de paz, de tranquilidad, y el hombre le dice, yo fui el que le asaltó hace años, usted dejó en mi mente una palabra, usted dijo que la sangre de Jesucristo me limpia, me podía limpiar de todo pecado. Eso me persiguió durante años y ya no pude yo ser la misma persona. ¿Qué había penetrado en este hombre? Una palabra que estaba ahí en su mente y que le había triturado por dentro para llegar a la conversión de su vida. ¿Cuál espada? ¿De qué espada se estaba refiriendo? Pablo hablaba de la espada romana, la espada gladius. Ahí tenemos, si nos haces favor, Uciel, tenemos un ejemplo de cómo se vería esa espada gladius de la antigua Roma. Es un arma de doble filo utilizada por las legiones romanas. El ejército romano era tremendo y tenía un gran poderío, y precisamente esa espada era la que utilizaban porque era muy eficaz. Tenía una medida de aproximadamente 50 centímetros. A pesar de pues no ser tan grande, era muy eficaz porque es considerada de las mejores armas que jamás haya existido en términos de espada, y es de la espada que más provocó muertes en la antigüedad. De las armaduras que tenían los soldados romanos, tenían pues sus escudos, tenían sus cascos. Lo único que era ofensivo era la espada, lo demás eran herramientas defensivas, armaduras defensivas, pero ofensivamente la espada. La espada pues es conocida por Pablo y es aquí mencionada como
la espada que el Espíritu utiliza. ¿Y qué es? La Biblia. La Biblia es la espada que es ofensiva, que tiene la intención de ir al centro del corazón del hombre, al centro del corazón humano. Yo me acuerdo en una ocasión, yo viví periodos muy depresivos. A los 21 años tuve una crisis nerviosa y tuve que empezar a tomar medicamentos que me bajaban, me aterrizaban fuertemente y me hizo perder trabajo, perder familia, perder todo. Yo viví un periodo muy depresivo y yo sabía que estaba mal, y me acuerdo en una ocasión en que estaba me sentía, no sé si tú alguna vez te has sentido en el fondo de un hoyo, como si estuvieras en el pozo, hubieras caído, y yo así me sentía, oscuridad a mi alrededor. Estaba sentado en la sala de la casa de una hermana y estaba así hasta abajo en mis sentimientos totales de ya querer, ya no vivir, y me acuerdo que me sentí como que estaba en el pozo, pero que en el fondo hacia arriba del pozo había una luz, y me acordé de una palabra que yo había escuchado de muy niño, que decía: todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Me llegó a mi mente esa palabra: todas las cosas ayudan a bien. Y yo empecé a llorar en una autolástima que yo mismo sentía, pero en esa situación esas palabras empezaron a darme paz, y yo sabía que a la larga todo era para bien. ¿Qué estaba actuando en mi vida? La espada del Espíritu de Dios, con doble filo. En este caso era el filo del consuelo. La espada de Dios tiene esas dos filos: el filo de su juicio, que es lo que le pasó al ladrón, y en mi caso yo experimenté el filo del consuelo, doble filo. Me penetró, pero el lado del consuelo. Así es que tenemos la palabra de Dios. A Pablo, ¿conocemos a Pablo? Con los niños estamos viendo la vida de Pablo. Vimos un día la vida de Pablo, y Pablo, él fue transformado por la palabra de Dios. Dice que una luz le apareció en el camino, estaba buscando cristianos a quienes aprender, meter en la cárcel, y en eso una gran luz le vino, y él entonces cayó del caballo, quedó ciego, y le dice: ¿quién eres? Y el Señor Jesucristo: soy yo, el Señor Jesús, a quien tú persigues. Toda la dosis de palabra de Dios llegó a él, y le quedó claro su situación de condenación. Le dice el Señor Jesús: dura cosa te es estar en contra del aguijón. Yo también llegué a experimentar esa situación más adelante en mi vida, cuando me portaba mal y yo estaba en contra de la palabra de Dios, actuando indiferente a su palabra, y yo sabía que estaba actuando como Pablo, actuando contra el mismo aguijón. Cuando uno actúa mal, ¿contra quién se daña? ¿A quién daña? Daña a uno, a las personas que te rodean, y además a ti mismo, ¿verdad? Pero no es sino hasta que algo sucede en nuestro interior, por la gracia de Dios, que llega la palabra de Dios y nos hace ver la realidad de cómo estamos actuando. La palabra de Dios pues tiene tal poder para transformar, cambiar la vida de una persona. Y el poder de la palabra no radica en la vehemencia del predicador, sino en el poder del Espíritu Santo. Por eso se llama la espada del Espíritu. Vemos que Jesús la usó como una espada. Sí, sabes que Jesús tuvo muchas tentaciones, pero una de ellas más fuertes se señala en Mateo capítulo 4, cuando él estuvo ayunando. ¿Cuántos días ayunó? 40 días y 40 noches estuvo ayunando, y en eso llegó Satanás y lo empieza a tentar. Y Jesús, ¿cómo respondió? A través de la palabra de Dios. Cuando le dice Satanás: di a estas piedras que se conviertan en pan,
Y el Señor Jesucristo le dice, no, la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y le va contestando a través de la espada del Espíritu para vencer la tentación. El Señor era un diestro manejador de la espada, declaraba la espada, la declaraba o conocía la palabra de Dios para responder lo que Satanás estaba señalando. Curiosamente, el Señor Jesús no usó la palabra para reprender a Satanás, ni para liberar en el nombre de Jesucristo, te condeno, Satanás, como algunas iglesias enseñan, para liberarse de Satanás. No, lo único que utilizó fue la palabra de Dios, la espada indicada. Y esto de usar la espada especial para esa situación, no usó cualquier versículo, usó la espada. ¿Que alguien le está sonando un celular? Si puede bajarle el volumen, por favor, gracias. Entonces le usó la palabra de Dios y la usó de manera especial, utilizó la espada adecuada, el instrumento adecuado. Esto es algo importante que como personas que estamos dentro de la palabra de Dios debemos de saber. Tenemos diversas maneras de enfrentar los ataques de Satanás a través de la palabra de Dios, pero debemos hacerlo conociendo de manera especial cuál es esa espada que necesitamos. Si tú tienes problemas financieros, la palabra de Dios te da respuesta a tu situación. Salmo 37:25, por ejemplo, dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiguen pan. ¿No he visto qué? Justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Y qué pasa cuando estamos viendo que nos está yendo mal económicamente, financieramente? Quizás habrá un problema de injusticia, porque dice, no he visto justo desamparado. ¿Será que esta pobreza que me está llegando, he cometido yo algún pecado? Una pareja de pastores en una ocasión estaban vendiendo su casa. Ellos tenían esta casa y se inundaba continuamente. Entonces ellos quisieron venderla y para eso dijeron, no la vamos a vender si es claro que se inunda, así es que vamos a cambiarle la alfombra, que ya estaba muy dañada por la humedad. Y entonces ellos, al poner la venta en su casa, llegaron personas nuevas a querer conocer la casa y se fijaron, estaba bonita, estaba bien, y le dicen a este par de pastores, esposo y esposa, le dijeron, oiga, pero vemos que su alfombra es nueva, ¿por qué la cambió? Ah, no, nada más porque ya estaba percudida y no, pero pues no hay ningún problema. La niña, su hija estaba ahí de 6 años y los niños no se guardan, ¿verdad? Y entonces le dice, no papá, la cambiamos porque se inunda. Se pusieron rojos y el que estaba comprando le dice, yo sé que ustedes son pastores, usted es pastor, ¿por qué me miente? ¿Por qué no me dice la verdad? Yo sí estaba dispuesto a comprarla pensando en que todo estaba bien, pero usted me está engañando, ¿por qué no me dice la verdad? Y recibió una gran reprimenda este pastor. Él cuenta en su libro, dice, realmente yo no estaba siendo justo y me tenía que ir mal. Yo le pedí perdón a la persona que le estaba vendiendo la casa y sabía que esto que estaba pasando era una reprimenda del Señor por no ser congruente con lo que Él me enseña. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La palabra de Dios entonces nos dice que debemos ser justos, congruentes, honestos. La palabra de Dios tiene palabra para cualquier situación. Si tú sufres depresiones, la palabra de Dios tiene la solución. Cuando yo atiendo personas con depresión, yo les digo del Salmo 23. Y de hecho le pido que lo memorice. ¿A poco no es útil? ¿No ha sido útil para tus depresiones? Pero si sigues sufriendo depresión, hay más versículos que podemos trabajar para que tú aprendas a lidiar con la depresión.
Si es un problema de adicciones, la palabra de Dios tiene la solución. Si es un problema de trato en la familia, de falta de armonía, la palabra de Dios tiene solución. Si es un problema en el matrimonio, la palabra de Dios tiene solución. Dios tiene respuestas, pero para eso hay que ser un buen espadachín. Esto significa debemos de meternos en la palabra de Dios. Conoces que el espadachín se especializa en el uso de la espada. Así tú también te debes de especializar en la palabra de Dios. Oye, tu especialización, tu interés en la solución de tus problemas depende mucho de que tú quieras meterte en la palabra de Dios. ¿No te gustaría pensar que tus hijos, en la medida en que tú creces en la palabra, ellos están siendo más bendecidos por ti? ¿No te gustaría pensar que eres un instrumento para que tu hijo, tu hija salga de la situación difícil en la que se encuentra? ¿Qué necesitas hacer? Especializarte en la palabra de Dios. Vemos la mano. Esta mano la utilizamos en el discipulado, la mano de la palabra de Dios. Y ves los dedos, dicen meditar, memorizar, estudiar, leer y escuchar. La mano de la palabra, también aquí esta parte, la palma, es aplicar. Primero vamos a ver escuchar. Este dedo, ¿cuál es? Es el meñique. Escuchar es un paso indispensable en la fe. La fe de hecho viene por el oír la palabra de Dios, ya sea escuchada en audio, ya sea escuchada de manera directa. Y la escucha seguramente estás aquí porque alguien te decía de la palabra de Dios y te molestaba tu mamá o tu papá o alguien y te estaba dale y dale con la palabra de Dios, y esa se empezó a meter. Primero fue a través de escuchar, pero no es suficiente escuchar. Si yo tengo la Biblia, tengo esta Biblia y la tengo agarrada nada más con el índice, bueno, también con el pulgar. A ver, pasa Fernando, quítame la Biblia. Es bueno que yo la tenga agarrada, pero definitivamente va a ser fácil que se me vaya. Va a ser fácil que me venza Satanás si la palabra de Dios no está bien agarrada. No es suficiente con que tú la escuches, no es suficiente con que tú vengas a escuchar al predicador. También tienes que leerla, leer la palabra. Es el siguiente dedo. ¿Cuál es este dedo? Si este es el meñique, ¿cuál es? Anular, ¿no? Bueno, ustedes me van diciendo, chéquense. Es el otro dedo. Leer. Se requiere leer la palabra de Dios, y ese es el principal diagnóstico de que realmente ya estás con el Espíritu de Dios en tu vida. Si tú no la lees, significa y es señal de que no has nacido al Espíritu de Dios, que no eres una persona espiritual, no has nacido al Espíritu de Dios. Qué bueno que vienes, pero tú necesitas leerla. Y yo siempre les digo, empiecen con el Nuevo Testamento, no empiecen con el Antiguo Testamento, empiecen con el Nuevo Testamento, porque el enfoque es Jesucristo. Busca a Jesús, lee de Jesús, está atento a Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? Leer. Y la única forma de tener vida espiritual es a través de alimentarla. ¿Cada cuándo te alimentas? Cada semana, cada miércoles. No, ¿verdad? No es cada miércoles, es diario. ¿Cómo? Leyéndola. Oh Señor, dame la oportunidad de leerla. Ahí es cuando te das cuenta, porque yo creo que muchos de ustedes han intentado leerla y están leyéndola a diario, un día, 2 días, y al tercer día, ¿qué pasa? Se les olvida. Ya no pude, ya no le seguí. Algunos hacen esto, así. Y la que veo, esa es la que, esta, ay, qué bonita, sí, ok, sí, pero lees una parte que no te gusta y, ay, no, mejor la cierras, ¿no? Y bueno, algunos están impactados así, pero no se trata de eso. Leer es leer un libro. Hay algunos que vienen a la iglesia y no han leído ningún libro entero de la Biblia.
¿Eso está bien? Eso es señal de que hay problemas espirituales. A lo mejor usted no ha nacido de nuevo. Yo así inicié con la palabra de Dios. Yo le dije, Señor, nunca he leído un libro tuyo. Te he escuchado muchas, porque desde niño me llevaban a las predicaciones, pero realmente yo no te he leído. Intentado, pero me aburre, no le sigo. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo vida espiritual. Lo reconozco, Señor Jesús. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes dar vida espiritual? ¿Me puedes dar la oportunidad de comprender tu palabra? Y sé que necesito vida espiritual. Sé que estoy en graves problemas espirituales y solo tú me puedes ayudar. Pero sé que necesito leer tu palabra y entenderla. Si no, estoy muerto espiritualmente y sé que así no funcionan las cosas. Solo tú me puedes dar vida espiritual. Así es que yo voy a ir leyendo, y si no me das vida espiritual, no la voy a entender y voy a terminar de dejar de leer. Pero iba diario a leer y decía, Señor, dame esta oportunidad, quiero leer tu palabra y entenderla, dame la oportunidad. Y fui con insistencia varios días hasta que el Señor me dio la oportunidad de entenderlo. Y al entenderlo empecé a llorar como un niño. Señor, gracias, te estoy entendiendo, estoy comprendiendo tu amor, estoy entendiendo que soy pecador y aquí estoy viendo tu llamado hacia mí, que soy pecador. Escuchar y leer, ¿es suficiente? A ver Fernando, escuchar y leer. Vente, a ver, quítamela. quítamela. Me la quitó todavía. No es suficiente. Además que está estudiar, el profundizar las escrituras. Esto permite madurar, estudiar, tener un estudio. Yo llevaba años visitando iglesias y en una ocasión Dios me mandó a una iglesia y ahí el pastor me dice, ¿sabe qué? Mire, veo que ya ha venido 2-3 meses con nosotros. Yo lo que le puedo ofrecer es un discipulado. Y fue un año en el cual una vez a la semana llegaba el pastor y nos poníamos a estudiar, me daban material para que yo estudiara, y entonces yo estudiaba la Biblia. Él me enseñó a estudiar la Biblia. Es importante que tú lleves estudios. Nosotros así empezamos con la gente, buscamos después de cierto tiempo que viene, que empiece un estudio de discipulado, que empiece cuando ya vemos que el Espíritu de Dios sí está haciendo su labor en él, que empiece un estudio de discipulado para que empiece a estudiar. Lamentablemente algunos creyentes toman el estudio, se bautizan y después ya no estudian más. ¿Y qué pasa? Se van así, otra vez se bajan en su nivel espiritual y ahí andan medio sobreviviendo espiritualmente. Hay una Nancy DeMoss Woolworth. ¿Alguien conoce a Nancy DeMoss Woolworth? Nadie la conoce, ¿verdad? Porque además tiene un nombre bien raro, pero todos la conocen, porque aunque si no la conocen, sí la han escuchado, porque Héctor se encarga de difundir devocionales y de vez en cuando la ponemos. Ella no es una pastora, ella no estudió la licenciatura en teología. Ella es hija de creyentes cristianos y desde jovencita tomó la decisión por Cristo. Ella estudió piano, fíjate. ¿Y cómo de piano ha tenido tal éxito? ¿Por qué? Porque Dios la utiliza, porque ella estudia la palabra de Dios y le gusta leer la Biblia. Y a través de eso que Dios le inspira, habla la palabra de Dios. Hay una pregunta que le hicieron en una entrevista: ¿cómo haces para desarrollar nuevas series? Dice, algunas de las series más ricas para mí nacieron de un cambio que hice en mi vida devocional personal. ¿Qué tiene ella? Una vida devocional personal. A las casas a donde voy es lo que intento que tengan, les digo, tienes que, aparte de que yo voy a estar viniendo, tú tienes que tener un cuaderno donde vas a leer una parte de la escritura y vas a escribir, ¿qué me dijo Dios? Y luego vas a escribir, ¿qué le contesto yo? ¿Verdad? ¿Lo estamos haciendo así? Lo estamos haciendo así. ¿Qué es lo que intento? Que tengan vida
devocional personal, que de manera individual te sientes con el Señor, te pongas a leer y eso es lo que hace ella. Dice, este enfoque ha sido de gran bendición y beneficio para mí. Me encanta tener una vista panorámica de las Escrituras y ver cómo cada porción se interrelaciona con otras partes. Y entonces la empiezo a tener estudios, tomo una parte y fíjate, toda Biblia, a ver, ¿dónde estás? Estás en Hebreos. Abre, bueno, no sé si ya la quitaste, sigues en Hebreos, ¿no? Hebreos capítulo 4. Y casi todas las Biblias tienen referencias a dónde te puedes ir para conocer más. En este caso la Biblia tiene abajo las referencias. Cuando dice no endurezcáis vuestros corazones, tiene una letrita. ¿No tiene tu Biblia una letrita? ¿No? Algunas sí la tienen, la letrita. Y entonces hace referencia, aquí tiene la letra D, Números 14, 1 al 35. Me da la opción de ver dónde esto también está en otras partes de la Biblia. Eso es un estudio. Y esto lo puedes hacer tú porque casi todas las Biblias lo tienen. Y si no lo tiene en la Biblia, lo puedes hacer, lo puedes estudiar en el internet. Eso ya está disponible en el internet. Le pones Hebreos 4 en Google y le pones comentario. ¡Pac! Le das pac, ¿verdad? ¿Sí? ¡Pac! ¿Así suena lo tuyo? ¡Pac! ¿Sí suena? Bueno, das pac. Y entonces ya se te va a desplegar y te van a desplegar los comentarios de ese capítulo. A mí me fascina eso porque eso es lo que hago yo con la lectura que estoy haciendo con un grupo que se llama Leer la Biblia. Ahí están como 100 personas que estamos siguiendo leer la Biblia cronológica. Ahorita vamos en Jeremías. Y a mí me gusta leer la Biblia, el capítulo que toca, y luego irme al comentario, a ver qué más me alumbra. Y después tomo la Biblia, la de Spurgeon, y también le abro y veo ahí, ¡ay! Y salgo bien enriquecido. Y entonces ya escribo, ¿qué me dijo Dios? ¿Qué le digo yo a Dios? Pero esto ya es personal. Tú también debes de tener una devocional. ¿Qué es eso? Estudiar la Biblia. Es la siguiente parte, pero es suficiente. A ver, ya tenemos estos 3 dedos. A ver, sí, ya son 3 dedos, ¿eh? Bueno, supuestamente no está el pulgar, pero bueno. ¿Y qué pasa? Ya le costó más trabajo a Satanás. Bueno, perdón. Ya le costó más trabajo a Fernando. Luego sigue el siguiente dedo. ¿Cuál es el siguiente dedo? Memorizar la escritura, y es el reto que tenemos este mes. ¿Cuál es? Salmos 19 del 7 al 11. Porque la memorización provocará algo más profundo en tu interior, provocará que los deseos de Dios se alineen con tus deseos. A través de la memorización tú empezarás a verte más como Cristo y empezarás a notar cómo la sanidad interior, la santidad que Dios te ofrece, empezará a moldear tu vida. ¿Te costará trabajo? Claro que sí, todo cuesta trabajo. Pastor, yo no puedo, no puedo, no, pues ya no. Ay, jole, me da un coraje, pero ya ver, enséñeme sus notas. ¿Ya escribió en un cuaderno? Ay, no. ¿Cómo que no puede? No ha intentado. Usted escriba 1, 2, 3, ¿cuántas veces? 100 veces escríbala y va a ver cómo sí se lo aprende. No está usted tontito. Si estuviera tontito realmente, pues sí, pues entendería que no, pero si usted una y otra, dígale a uno de sus hijos que le grabe esa porción y usted dale y seguramente se lo va a aprender. Pero ¿qué pasa? Somos flojos, no queremos, simplemente porque no tenemos tiempo, ¿no? Pero mire, memorizar, a ver, Satanás, a ver qué tal, pero todavía falta el pulgar, bueno, estaría sin el pulgar, así, ¿no? Bueno, todavía me lo quita, ¿verdad? Todavía falta otra, ¿qué falta? Meditar, y aquí les puse,
La palabra meditar en el griego tiene que ver con algo semejante a regurgitar. Y de los animales los que más regurgitan son las vacas. De ahí viene este término de meditación. Allí puede ver la imagen de varios, bueno, es un solo estómago en 4 partes de la vaca. Allí están los, ¿qué hace la vaca? Come la hierba, la ingiere, pasa a un estómago o a una parte del estómago, ahí se vuelve a digerir. ¿Qué es lo que comen las vacas? Pasto. Entonces ahí se mete. Pero la vaca lo regurgita, lo trae acá al hocico y ahí lo trae. Y usted si ve una vaca, luego las anda viendo cómo le están dando y dando. Y luego otra vez se lo vuelve a meter y luego lo vuelve a sacar. Ese regurgitar, por eso usaron esa palabra para meditar. ¿Qué es lo que está haciendo usted en el día? Cuando usted leyó en la mañana la Biblia, usted algunas cosas no las entendió, pero sí se llevó aquí en su mente para meditar lo que le está diciendo la palabra, y está activo, está pues en diferentes actividades, y en eso viene a ver ahorita que estoy en la cola de cajas ahí donde estoy comprando en Supercompras. Compren en Supercompras, pobrecitos, casi nadie les compra. Entonces está en la cola, y entonces está trayendo la palabra de Dios ahí, y entonces la trae la palabra de Dios, y entonces es un comercial, ¿verdad? Nunca había hecho comerciales de Supercompras, pero es que es donde mi esposa compra. Entonces usted puede traer la palabra de Dios a ver qué me dijo, y después ya paga y sigue. Entonces está en un alto ahí, y entonces otra vez trae la palabra de Dios. Entonces meditar tiene que ver con traer una y otra vez esa palabra. A ver, en el día yo ahorita, si tengo tiempo, voy a tomar los 4 capítulos que tocaron de Jeremías, voy a darle su repasada para ver si todavía hay algo que exprimirle de jugo. Y aquellos que están en Juan, ¿verdad? Algunas casas que estamos llevando Juan, pues tiene que hacer eso con lo que le tocó de porción de estudiar. A ver, tráigalo de nuevo y medite sobre la palabra. Y luego tiene que ver cuál dedo nos falta. Meditar, está el pulgar, sí. Y luego está aplicar la palabra de Dios. Tenemos que aplicarla. Entonces sí, Satanás, a ver, inténtale. Y van a ver ustedes que ya no puede Satanás, pero no le hagas con 2 manos. Bueno, suponemos que ya no puedes. Así es que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. ¿Pero para qué? Para penetrar hasta lo profundo. Provoca el corte de las coyunturas, de las estructuras internas de tu alma. Acuérdate, ¿para qué? Para que tu corazón no esté endurecido. ¿Qué necesita? Una buena espada que empiece a trabajar tu corazón. ¿No necesita tu corazón ser transformado? ¿No te das cuenta la cantidad de egoísmo que aún se percibe en tu corazón? ¿No te das cuenta la cantidad de soberbia que aún existe en tu corazón? ¿No te das cuenta? Yo sí quiero que mi corazón siga siendo transformado. Y además, a mí me gusta el reposo del que habla aquí la Biblia. Yo quiero tener ese reposo, yo quiero tener esa vida en plenitud, yo quiero sentirme bien con Dios y andar en sus pasos. Así es que yo voy a insistir. ¿Tú qué harás? ¿Insistirás con Dios para estar pegado a su palabra, o ya no estarás atento a crecer en su palabra? Después de mucho tiempo, una señora volvió a ir al culto con su hijita. Había dejado de estar en el culto por causa de su trabajo, no podía asistir a los cultos del domingo en la mañana, pero hubo un culto especial en la noche y ella fue. El pastor habló en esa ocasión acerca de la negligencia de muchos en cuanto a cumplir los deberes cristianos. Empezó a decir: no leen la Biblia, descuidan la asistencia a los cultos, no se involucran en los trabajos de la iglesia, etcétera, etcétera. La niñita de 6 años escuchaba atentamente el sermón junto con su mamá.
Y cuando escuchó esto, que el pastor hablaba acerca de la mediocridad de muchos padres, se volvió a su mamá y confiada e inocente le dijo: mamita, ¿te habla a ti el pastor? Estas palabras fueron un flechazo para el corazón de la mamá, que permaneció callada y se puso roja en su cara. Esta ingenua e inocente pregunta de su propia hijita fue para ella un sermón vivo y eficaz. Sabía que había estado actuando mal. Sería conveniente que también nosotros tuviéramos a alguien que nos formulara esta pregunta: mamita, papito, joven, ¿te está hablando a ti el pastor? ¿Qué tan deseable es la palabra de Dios para ti? ¿Tienes vida espiritual? ¿Realmente la tienes? Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a escuchar este canto mientras meditas qué es lo que hoy te habló el Señor. ¿Anhelas que tu corazón cambie y entre al reposo o prefieres seguir en la lucha interna que tu alma se ve envuelta? Y vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, pura, poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Amado Padre Celestial, tu Hijo Jesús nos dice que Él es el pan de vida, es el alimento, el maná del cielo. Y Señor Jesucristo, queremos comer de ti. Sabemos que para eso necesitamos leer y escudriñar la Biblia, y para eso necesitamos dedicar tiempo y esfuerzo, y sobre todo el deseo de que tú impactes en nuestras vidas. Tú conoces aquí cómo está cada corazón y de qué manera, Señor, cada una de las personas hemos atendido a tu llamado, porque tú nos sigues buscando, nos llamas diario. Tú insistes para que estemos contigo, y perdónanos por la indiferencia en la cual nos encontramos. ¿Te duele, Señor? ¿Te entristece? Sabemos que se contrista el espíritu que has puesto en nosotros cuando nosotros nos desviamos de tus caminos y dejamos de tener una relación contigo. Pero tú insistes, tú sigues ahí llamando a nuestras vidas. Estás presente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. Señor, te suplicamos que tú nos des la oportunidad de cambiar, de anhelar tu palabra. No queremos estar ciegos a ella, queremos alimentarnos realmente de ti. Da esa oportunidad a esta iglesia, Señor. Yo sé que has hecho muchos milagros, pero nosotros seguimos insistiendo, Señor, en que actúes más profundamente en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.